Es que estoy en un sueño, ¿eh? Así. ¡Qué maravilla! Mira esos globos que se ven ahí enfrente. O sea, estamos aquí desayunando y tenemos la vista de los globos sobre la ciudad. Buenos días. Una nueva aventura con un desayuno fantástico aquí en Capadocia. ¿Y dónde vamos a ir hoy día? Hoy vamos a hacer la ruta roja, que hemos agarrado un tour. Se Una llama excursión prácticamente, una ¿no? excursión, y nos van a explicar Nos un van a montón llevar de cosas de cómo vivían antiguamente y tal. Y primero desayunamos y de ahí vamos a la aventura. Sí, Ya van a ver. prácticamente es una excursión que nos llevan a ver un montón de atracciones naturales y muy preciosas, muy lindas. Ya las vamos a ver. Primero el desayuno. Y no olviden de suscribirse. Y aquí disfrutando estas maravillas. Tenemos nuevos followers. Sí. Siempre la gente que nos ve pregunta y nos siguen en el canal. Así que, bueno, vamos a gozarnos de estas maravillas. Ahora entiendo por qué es que son así tan... Porque comen tan bien. Ay, es una experiencia única venir acá. Es la segunda vez que venimos y no me arrepiento. Absolutamente no. Está maravilloso, fantástico este lugar. Qué linda ciudad. Es una pena estar solamente 2 días. Hubiera querido estar más tiempo. Me ha encantado Capadocia. Un 10 y un pulgar para arriba para Capadocia. Nos está ofreciendo el chico, nos ha ofrecido, dice mandarín, dice ellos, que es la mandarina, pero dicen que es de aquí. De aquí. De aquí. Y que es súper dulce. Vamos a ver. Y le dijo naranja turquesa, naranja de Turquía. Dicen que es muy, muy dulce, muy especial. Nos lo voy a traer como un regalo. Deliciosa. Gracias. ¿Your name? Ramazan. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you, Ramazan. Thank you. Nuevos amigos, nuevos followers. Cappadocia is a name just for foreigner, for you. Cappadocia is just a region name. It's coming from the ancient. Okay? And Cappadocia is consists of the 5 cities. Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray. All are Cappadocia. And you are from? Ecuador. Ecuador. You are from? Morocco. Morocco. You are from? USA. USA. We are from Turkey. Okay? And Cappadocia is consists of the 5 cities. We are right now in Nevşehir. I will have time for you. If you be late more than 5 minutes, you will offer everybody ice cream. If you be late more than 5 minutes, 10 minutes, you will come with taxi. It's a group tour, okay? It's not private. Okay. You hear me? Yeah. I am so serious, okay? Okay. Allá van. Escaleras es más fácil, ¿sabes? Come please, all group are waiting for you. Run. Ay, Dios mío, mira qué lindo aquí. Cappadocia, it was ice lake. Center of Anatolia. There were many volcanic mountains. Erciyes, Hasan, Güllü, Melendez. After the volcanic eruption, just imagine everybody it was smoke, dark, ash. All lava, all ash, all earth came inside just a lake. Everywhere became like a flat plateau. And then wind, snow, rain, erosion shaped and formed. We have many canyon, many valley, Red Valley, Rose Valley, Sword Valley, Mount Valley, White Valley. And then everywhere became like that. What you see here, outside all are nature, inside all are man-made. We call that kind of the rock formation fairy chimneys. Inside all are man-made. Mira, si tú lo tocas enseguida se cae porque era ceniza que se ha acumulado. Entonces por eso la ceniza se ha ido con las lluvias. No climb, no jump. Ok, no. Nosotros, a Javier que le gusta saltar, dice que no se puede saltar aquí, dice que se puede caer a alguien, te dan 15 minutos exactos para ir a dar una vueltecita, pero tenemos que regresar al coche si no te dejan.
En las casas fantasma. Dice que por mucho tiempo le llamaban casa fantasma. O sea, la gente vivió aquí. ¿Viste? O sea, estos son los primeros departamentos del mundo mundial. Contemplen la belleza que estamos contemplando. Las bellezas naturales. Mira cómo son por dentro, maravilloso. Sí, sí, son departamentos. Mira, que allá arriba hay un balcón que bota, la chimenea que bota, mira, fuego. O sea, que la gente en verdad vive aquí. Morning. Hello. Wow. Mira, ahí hay un caballito, un pony. Mira, un gatito estoy viendo yo. No, ya mira. Ah, no lo había visto. Ya. ¡Dios, no! Voy a entrar en la historia. En una de las historias turcas. Cuidado. Otomanas. ¿Qué más eran? Uy, Dios mío. ¿Cuántas civilizaciones han pasado por aquí? ¿Cuánta agua? Y lava. Es un gato como cualquier otro. Es un gato turco. Miau. Son ricos fritos también. Uy, sí. Esta es la primera parada, por así decirlo. Ponte ahí para hacerte la foto. Mira, que aquí vive gente, mira, ¿ves? Date cuenta. Ay, la Virgen. Está un poquito oscuro. Uy, Dios mío. Mira. Estamos dentro de una casa. Qué bestia. Qué casa, ¿eh? Y deja asomarme por la ventana. Desde mi ventana. Cántale como Karina. Esto es una casa por dentro. Y de aquí espías al vecino. Y no olvides suscribirse, darle like y comentar. Que casi no entramos aquí, Para más casas de pitufo. Vamos, que nos dejan transporte, dale, nos dejan transporte, vamos. Vamos de aquí, Javier, porque nos dejan transporte. Qué lindo. Por allá hay más ventanitas, llegó el hay caballito. escalones, es fácil caerse. Dicen, ¡ay! Vámonos, Javier. Yo no había visto Sí, que porque había... cuando hacía calor vivían más abajo, porque abajo era más frío. Nos baja entonces. Pero no vamos a bajar, yo no Nos entro baja, por baja ahí. más. Es que no hay tiempo tampoco. No hay tiempo porque tenemos tiempo contado. Espérate con que me ayudes. Pero era difícil igual vivir aquí. Bueno, es que Bueno, para el que está acostumbrado, no, no, Javier. dice que ellos se venían a vivir a estas cuevas también por protección. Vamos. Por protección a que los maten, ¿no? Sí, en el tiempo, digamos, Sí, de la en tiempos de conquista. guerra, entonces tiempo era, de guerra, tiempo era de más conquista. peligroso entrar aquí. Capito. Wow. ¿A dónde pisas, eh? Sí, sí. Todo arena como de mar, ¿eh? Bueno, que realmente es ceniza. Yo creo que ahí había que pagar. Sí, Mira, ahí sí. te dice, hay un cartel y todo. Ajá, y que te dan cafecito. Es como un pequeño bar. Ajá, imagínate. Te vamos. hacen un capuchino. Y allá hay hasta luz, mira, se ve la luz adentro. Claro. Pero son más lindos esos camellos, tienen más Más pelo. pelo por el frío, ¿no? Seguramente los de allá también les crecen, Javier, si no que les Sí, corta. no, pero este y es por son el frío. inmensos. Ajá, son diferentes, ¿sí los ves? Gather together. Get the apple tea, please, and have a seat. Oh, nice. Thank you. O sea, vamos a ver un desfile de moda. Apple tea. Sí. Eso es doble.
aquí es que donde puede hacen ser. la mayoría de los, That's really nice, de los man. productos que venden en el resto de Europa. Vamos a ver cuánto cuesta un bolso. Eco. El bolso de... Qué belleza, ¿no? Este es el de Lady D. We have it over there. You can check. Y aquí hay un Hermes. Y aquí hay un Louis Vuitton. Un Gucci. Un Christian Dior. Chanel. Se supone que esta es una fábrica donde hacen la mayoría de los productos de las marcas famosísimas. Qué bestia, qué productos bellos. Mira las maletas, Javier. Este se llama el Valle de la Imaginación. Imagination Valley. Dice el sitio. Imagination Valley. Hoy fui hasta Modelo por un día. Y estamos aquí en el Valle de la Imaginación, donde ustedes pueden ver el camello, unas manos más allá, todo lo que se pueden imaginar. O ves pájaros, o ves la gallina, o por allá ves inclusive el sombrero de Napoleón, dos figuras humanas besándose. Un Hay tantas oso. cosas, es lindo. Queríamos bajar ahí, caminar o explorar un poco, pero nos han dicho que mucha gente parece muy inocente, ¿cómo se dice? Inofensiva, pero mucha gente se ha caído, se ha resbalado y dice, nuestro guía ha dicho, he visto turistas que han tenido que pagar $2,000, $3,000 dólares al momento. Entonces, mejor, dicen, no les recomiendo que se vayan para allá, porque cualquier foto la pueden tomar desde aquí, no es bueno que se metan allá. Bueno, vamos a Y nada, seguir. seguimos la aventura. Esto es solamente el No principio. olviden de suscribirse. Bueno, estamos en esta ciudad que se llama, ¿cómo dijeron? No lo sé, pero es una de las ciudades más importantes del mundo. O sea, prácticamente ha sellado la historia de las comunidades, porque aquí vivieron, era una ciudad 50% cristiana y 50% musulmana. Exacto. Y se han vivido por 700, 800 años juntos. Pero no Claro, revueltos. no revueltos, porque tenían el lado izquierdo de la ciudad era cristiano y el lado derecho era musulmán. En un lado tenían iglesias, en el otro lado tenían mezquitas. ¿Mezquitas? No, y vamos ahorita a visitar una iglesia de las antiguas. Ellos vivían aquí y muy importante en esta comunidad eran los pichones, o sea, las palomas. Porque ellos, si ustedes pueden ver, tienen los huequitos para las personas, puertas de las personas, y las pequeñitas eran las casitas de las palomas. ¿Y por qué eran importantes las palomas? Porque su caca servía de abono. Y también ellas servían de mensajeras Y también servían, se las comían. se las papeaban. Así que Bueno, vamos a entrar, Javier. Ladies and gentlemen, where we are right now, we are inside the church. If you are looking here, you will see the picture. All of the picture, it was from the Bible. Los cuadros, ¿no? It was all of the from the Matthew, Marcus, Lucas, Joanna. Because local people, they have no education. They learn all Christianity from the pictures. If you are focused here, you will see the cross. Cross. Just imagine 1,600 years ago, everywhere it was pictures. Se ven los cuadros, los frescos. Ay, todavía se ve algo ahí, mira. Instagram antiguo, los recuerdos. Son recuerdos a la final. Bueno, chicos, si vienen para acá, ya saben, como siempre decimos, Zapatos estas cómodos. aventuras hay que caminarlas. Es arena, ceniza volcánica antigua, Es un poco arena movediza. muy resbalosa, sí. Y pensar que aquí han vivido civilizaciones. Sí, ponte un poco más de lado. Así. Cuidado, te caes, pero Can you give me short, please? La parte musulmana es de la una- ciudad, ¿no? Sí, De la ciudad eso es una antigua. mezquita, sí. Ajá. Sí, imagínate que sí podían vivir juntos pero no revueltos. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Y ahora somos más civilizados, en teoría. En teoría, algunos no quieren, Javier, civilizarse.
está gustando el paseo? Amazing. Acuérdense que este tour se llama el tour rojo. El que van a ver en este video. Let's go, let's go. Estamos pasando por la mitad de un mercado grande, ¿eh? Linda, mira la bandera. Cuánto es linda la bandera. Y acá está la fruta, Javier. Ay, Dios mío, sí me venderé a 1 kilogramo, pero es que está caro aquí. No, pero esto ahorita no. Vamos. Todas estas entradas nos las hace pasar el guía. Porque normalmente cuestan 12 euros. Si tú vienes separadamente, claro, tienes que pagar. Pero aquí el guía nos paga todo. Thank you. Bueno, este es un lugar de ensueño también, Javier, ¿eh? Incluso si tú te acuerdas de los dibujitos animados de la Warner Brothers, se han inspirado en estas cosas. Algunas, sí. Orthodox monks, they lived here. Name it was because of that monks, priests. Este es un lugar de tus sueños, decías, ¿no? Sí, sí. It's the nature. Okay. First one is the basalt, second one is all our ash. Basalt is protected by the chimneys from the rain, from the snow, from everything. You can see the top. Okay, and because of that it looks like a two different stone, but it's not two different stone. It's the same stone but different material. Okay, and you can see the first one is the basalt, second one is ash, but all are lava, all are magma. Okay, all are nature what you see here. It's not man-made, it's all are God-made. Okay. O sea, imagínate que esas piedras que parece que fueran puestas, no son puestas. Las ha creado... Las ha creado la erupción volcánica porque eran magma. Dice, no es que las han puesto después, sino que el magma tenía dos composiciones diferentes. Fueron dos erupciones diferentes. You can see the front of the window picture. Uh-huh. Where we are right now, we are front of the St. Simon Church. Ah. Okay, and you can see just the picture front of the window. It's all are from the just 11th century and from the just ancient. Okay, and when Christian people they came here, they found a simple shelter. They extend, they make bigger, and they convert as a church. They climb every day, going up and coming back, going up and coming back. Imagine, they were very short people. Okay, they had that kind of life. When monks they lived here, because even they didn't accept the meat. Meat it was luxury for them. They had a simple life because they want to share the Christianity the rest of the world from here to everywhere. Okay? Name it was before the Monks Valley. Right now, Pasha Baghlari. Pasha, it's meaning the king, it's meaning the commander, it's meaning the ruler. Ba, it's meaning garden. Why they call the garden? Because there were apricot trees and grapes and walnuts and almonds we have here. Okay? And but before it was thousand, it was forests.
Es increíble que esto antes era usado para sobrevivir y ahora la gente viene aquí a hacerse fotos, a subir como con la gran alegría, con la gran algarabía de Instagram, de Facebook, y antes esto era solo para supervivencia, para no morir. O sea, eran sus casas, era su vida. Sí, pero cotidiano, todos los días. Sí, pero lo hacían. Y sobre todo tenían que sobrevivir, como dices tú, de los peligros. Se venían a vivir aquí porque era más difícil que te atacaran. Por eso hicieron las casas aquí. Si lo piensas bien, se ve bonito como para vivir aquí. Claro, o sea, en ese entonces que no habían casas, vivías de la naturaleza, encontrabas esto, que una piedra facilita, digamos, de moldear para y no estar a la intemperie. crear tu casa. Ajá. Y te protegía del tiempo, de la intemperie, de los animales y de los otros Y de seres los humanos. otros seres seguramente. humanos porque te atacaban. De otras culturas, mira. Nos haríamos nuestra casita aquí, Claro Dani. que sí, con un perrito. Con varios perritos aquí afuera que nos cuiden. Y sobre todo, no olviden de suscribirse, darle like y comentar para más videos así entretenidos, interesantes. Desde Turquía, Capadocia. Desde Capadocia. Mira, ya hay pinturas. Hay escaleras y todo allá arriba, mira. Es difícil entrar aquí. Dicen que eran personas baja estatura, así que a ellos se les hacía fácil entrar y subir y salir y bajar todo el día. Claro. Y bueno, o sea, yo creo que si no teniendo más donde vivir, yo viviría aquí, ¿eh? Y viviríamos bien, ¿eh? Sí. Aquí yo me imagino mi salita, mi televisión, mira qué ágil. Qué ágil. Y sin corriente. Aquí mi televisor, Netflix de esta parte, mi Dolby Surround. Bueno, hay que quitar la ventanita, mira, la ventanita por aquí. Ha estado bonita esta parte. En verdad ansiaba venir a conocer estas chimeneas, como dices tú, de las chimeneas de las hadas. Las chimeneas de las hadas así tan cerca. Y las hemos visto. Y es que lo que te quería decir, que nosotros lo hemos visto en los dibujos animados y por lo menos en Latinoamérica, en Ecuador, decíamos, ay, eso es mentira, eso es ficción. Y no es ficción, es verdad. Mira esa roca allá, Javier. A la derecha. Mira allá. Imagínate. Mira cómo está equilibrando ahí Ajá. esa roca. Wow. Esto es maravilloso, chicos. Eres linda, mi amor. Yo te llevaría a mi casita. ¿Ah? Ay, qué linda que es preciosa. Es preciosa y es increíblísima. Una peluche, Amor. una peluchota, una peluchota Ya. usted. Ahora vamos a almorzar, así que Finalmente hora de pausa y comer. volvemos. A comer algo típico, me imagino. Sí, obviamente. Seguimos en la aventura. ¿Qué tal tu sopita? ¿Sopita de qué? Delicioso. De lentejas, ¿no? De lentejas. Muy rica, sí. De pan, ¿verdad? Pancito. Ah, una amiga hemos conocido ¿En el tour? ¿cómo Que te tu nombre es llamas? muy difícil, así que repítelo, por favor. Sigen. La mamá, Mucho gusto, señora. ¿cómo se llama usted? Luisa. Luisa, es muy fácil. Tenemos Es más latino. Más español, ¿no? Ellas son españolas, como dices tú, Javier. De España. Español. Y nosotros nos vamos al momento del almuerzo. El señor dice que el cordero no se siente. Sí, se siente y tanto. ¿Esto qué es? Es un kebab de carne mixta de cordero y de ternera, pero Y que estoy tomando un té de manzana de mango con piña. Y este es de pollo. Buen provecho. hemos venido a ver unas formas especiales. Y decía que cada uno se la puede imaginar a lo que él Sí. quiere. Yo me imagino una cosa, ustedes busquen. Digan ustedes lo que ustedes ven ahí. Dice que él ve mushrooms. Sí. Y también. Dice que él ve hongo nada más. Pero ustedes ¿qué ven? Se ven la forma de los nepes. Sí. Se ven bien neposos. Vamos nosotros al borde. Estamos aquí en la cima, pero bueno, es que no se puede hablar ahorita con esa música.
Aladino. Qué lindo lugar, ¿eh? Sí. Uf. Thank you. Ah, por favor, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, bienvenidos. Eso. Gracias. Por aquí. Aquí en Capadocia tenemos dos calidades de arcilla. Tenemos la arcilla blanca y la roja. Nosotros trabajamos muchísimo con lo que es el cuarzo. Ahora, ¿por qué con cuarzo? Pues para hacer la pieza más duro y resistente. Tenemos los tulipanes con los claveles. Normalmente dicen que los tulipanes son de Holanda, ¿no? Son de aquí de Turquía. Así es. Y tenemos este plato que le llamamos el árbol de la vida, que representa, que significa el papá, la mamá y toda la generación de la familia, que quiere decir prosperidad y abundancia. Le llamamos el jarrón de Hitita. Ellos hacían vino artesanal en invierno y lo echaban en este jarrón y lo servían de esta forma, pues haciendo reverencias a la gente pero sin mirarle a los ojos. Ay, qué chévere. Los hititas adoraban mucho los animales, por eso que tiene la figura geométrica de los animales. Y Capadocia pues representa también a la tierra de los caballos. El efecto que hace con las luces, como dices tú siempre, sí, ¿no? sí. Mira, mira. Ahora mi maestro le va a hacer la demostración con la arcilla, ¿ok? Maestro, Ecuador, Está más allá, entonces. España. Eso es lo que tú decías que era difícil o era fácil. Tú quieras intentar, intenta, quiero que lo intentes. A ver. Como es que como lo hacen ellos se ve tan Sí, fácil. ¿verdad? Fácil. Ya, pero es que todo es práctica. Ya. Es la práctica hace al maestro. Mira cómo le cambia completamente la forma. Increíble. Vamos a ver, tiene que ser algo bonito. Cuidado, te va a salir con forma de nepe. What's your name? Sí. Sorry? Sí, Jem. Sihan. With your hands. I like the price with tint and nails. On the center. Wait. Don't touch the edge. Like this. Go down. Enough. Parecía, It's okay. parecía fácil, ¿eh? No, no. It's not made. Okay, I know you don't. Wait. Oh. Down again. Enough. Water, please. No, don't wider. Just up. Por arriba, solo por arriba. No. Don't gentle, please. Gentle. This is clay, you know. Clay. Enough. ¿Qué hizo? No lo toques, no lo toques. She's making abstract moderna. Oye, mira. Wow, Picasso. For what? What we can do with this? Nothing. So what? A ver, muéstralo para hacerte una foto. Eso. Tiene un hueco. Sí. Yeah, wait, put here. ¡Ah, bravo! You Muy can show your bien. friends. This is first. Bravo, claro que sí es una pieza. Una obra de arte. Okay. Thank you. Come. Ven con él, por favor. Pasemos por aquí, por favor. Mira, Javi. Uy, aquí vamos para que compres. Pero mira las cerámicas que tienen Ay, ellos. sí, qué precioso. No, uy, Dios mío. aquí- Mira, estos son los otomanos. Aquí es el paraíso. Hello. ¿No fotos? Bueno, chicos, Hemos regresado
el día, todo el día para hacer paseando. contenido, así que espero que les guste este día maravilloso. Esta excursión fue magnífica, nos enseñaron lugares increíbles, ¿no? El último lugar donde fuimos no se podía grabar porque era así como súper exclusivo de Sí, las artesanías. cerámicas. Sí, Aladín. Sí, vamos a dejar Algunas tomitas que algunas hicimos con tomas el que hice teléfono. con el teléfono. Y bueno, pero nada. sí, la parte que se pudo grabar, sí grabamos porque dejaron ver cómo Sí, hacíamos la... el proceso de cómo se Así hacen que las- espero que disfruten el video tanto como disfrutamos nosotros. Y desde aquí en nuestro balcón, escuchan que están haciendo Escucha el llamado, al rezo. Al rezo de la mezquita, se escucha en toda la ciudad y hasta afuera de la ciudad. Es increíble, se escucha tantísimo. Desde aquí les decimos, primero que todo, gracias por haber visto el video. Muchísimas gracias. Y no se olviden de, como siempre, Suscribirse, darle like y comentar para más contenido como este. Gracias, un beso desde Turquía. Bachi Bachi, desde Capadocia. Esto no lo íbamos a grabar, pero es que vinimos a un clásico. Es de ver, es de ver. Vinimos al clásico Burger King, ¿no? A probar, a ver qué tal la comida. Miren, este es grande y este es mediano. Normal, digamos, mediano y grande. Pero pueden imaginar qué masivo es esta porción de papa, de fries. Macarrones fritos. Y mira, inclusive te ponen las salsas, que ya en Reino Unido, en Italia y en otros lugares ya no te dan la salsa, tienes que pagar la parte. Solamente lo que hicimos es que vinimos al clásico Burger King de aquí en Turquía y hemos encontrado siempre sorpresas, porque todas las marcas famosas en cada país se adaptan. Se adaptan al país. Hay que decir que el servicio en general es mucho mejor, es mucho más Absolutamente. acogiente. Bueno, vamos a comer. Buen provecho. Chao.